que se llama salubridad, ¿cierto? Por un lado. ¿Qué más pasa? Demografía. Toda la gente se va a trabajar en las industrias, ¿o no? Las ciudades se vuelven principalmente ¿qué? ¿Qué aparece política, digamos, económicamente ahí? ¿Y eso cómo le vamos a llamar? ¿Todavía le llamamos clase media? Pero sí, gente que trabaja. Y empieza a aparecer esa idea económica del capitalismo. Y entonces empezamos a decir nosotros burgueses, si tenemos mucho dinero, oiga, ¿sabe qué? ¿Será que nos queda bien el rey? ¿Qué querían los burgueses con la revolución? Poder. La revolución no fue popular. Esa fue la que llevó a Poder más los impuestos y tributos. Sí, pero ese problema lo habíamos medianamente resuelto en 1215, cuando creamos la Cámara de los Lores, diciéndole que si quiere crear impuestos debe... O sea, no lo hemos resuelto por completo, pero un poquito. Pero el tema de los impuestos es relevante, ¿sí? A ver, ¿qué tenían los nobles que querían los burgueses? A ver, ¿será que los burgueses querían cortar la cabeza? Sí, el problema no es poder, sí, eso es cierto. ¿Tierras? Los burgueses eran más poderosos que los reyes. O sea, en una ciudad, las ciudades, por ejemplo, tenían, uno piensa que la Francia nació con la Revolución Francesa, es mentira. Hay experiencias de ciudades democráticas desde el siglo XI. ¿Por qué? Porque primero apareció París, Londres, que Francia, Inglaterra. Primero fueron las ciudades, luego fueron los estados. Nos han vendido siempre la idea de que primero fue el estado y que el estado es la sombrilla donde aparecen las ciudades. Eso no es cierto. Primero hubo una experiencia local, esa experiencia local tenía su propio patrimonio, tenían autoridades locales fuertes, gobierno, jueces, y luego ya vino el Estado-Nación. Nos siempre nos llevan a pensar que la monarquía fue absoluta porque había un rey que tenía mucho poder, pero la realidad de esa dinámica social era mucho más compleja. Porque lo que sucedía es que, o sea, como sí, los burgueses tenían más dinero que la misma aristocracia francesa y pues en varios países, pero tenían algo que no tenían los burgueses y era todo este esquema de lujos. Prerrogativas. Prerrogativas es la palabra. Sí, eso es. Fíjense que no querían, al poder tenían, dinero tenían, ¿qué querían? Prerrogativas. Querían tener los beneficios que los nobles tenían. Y de hecho en Francia lo que sucedía es que todos los burgueses podían ocupar cargos burocráticos, pero no cargos altos porque siempre era el aristócrata que terminaba... Así no tuviera dinero, así sí. fuera un pobre rico. Exacto. En efecto. Entonces fíjense que el problema era un problema mucho más complejo. La revolución no se dio porque los burgueses quieren que todos beneficiemos. A la ciudadano el 15 de julio de 1789 no le cambió absolutamente nada. Al burgués sí, pero ¿por qué? Porque una vez no pudo tener los privilegios que hizo patear la luchera, pateó el tablero, se llevó el balón y mató, pues de paso, les descabezó a todos los nobles. Pero fíjense que el problema era un problema de ricos. Claro, eso no quiere decir que no hubiera problemas sociales, lo que sea, que la revolución se dio y se tomaron la Bastilla porque parecía que ahí había comida, ellos pensaban que había comida, realmente parece que la revolución francesa se dio no tanto por el problema ideológico, sino más por un tema de hambre. Hace un año había habido una enfermedad que mató todo el trigo, la gente tenía muchísima hambre. Y si ustedes ven la Bastilla parece un silo. La Bastilla no parece, la Bastilla no era había tres presos, Aunque no había nadie ahí. Aunque otras versiones dicen que se tomaron la Bastilla era para tomarse las armas y poder tomarse el poder. Pero no, sí, pero es que ahí no había nada, o sea, había muy poquito, fue el símbolo realmente de lo que estaba pasando. Bien, entonces fíjense ¿qué se instala hoy? ¿Cuál es el cambio grande que hay en ese modelo, en esa transformación? Económicamente, ¿qué surge? Digamos que se consolida, más que surge, ya estaba por ahí dando vueltas. ¿El modelo qué? Capitalista. Económico. De mercado, liberal. Liberal, de mercado. ¿Y cuál es la palabra principal ahí? ¿Y lo puedes decir en francés? Capitalista. Eso, perfecto. Dejar hacer, dejar pasar. Y entonces, si el dejar hacer, dejar pasar, la idea es que el Estado sea grande o pequeño. Pequeño. Y que la propiedad sea como grande. Acuérdense, la propiedad es singular y sagrada. A ver, eso es cierto, la propiedad es absoluta, pero aplica en condiciones y restricciones. ¿Por qué? Porque las ciudades todavía existen, ¿no? ¿Y será que la propiedad en las ciudades es absoluta? ¿Será que yo puedo...? A ver, hay otra idea, digamos, que uno tiene, y es que los problemas de hoy también nos los inventamos nosotros. Miren, el ser humano no ha cambiado, digamos, cambia en cantidad, cambia en técnica, pero no hemos cambiado físicamente
en los últimos, ¿alguien sabe eso? Que como 20.000 años, más de pronto. O sea, físicamente no hemos cambiado tanto, pues unos más caros, unos más caros, unos con más barba, menos barba, pero no hemos cambiado tanto, ¿cierto? A ver, bajo esa lógica, en un escenario donde no hay acueducto, ¿cuál es el principal problema? Las aguas negras. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que se echaba los cuando llegaba el presidente? ¿Qué decía? ¿Sábado en la noche cuando qué? Llegaba el profesor Guille cuando lo veía de lejos. Siempre cuando todo el mundo se callaba decía profesor Longaniza o algo así, pero cuando lo veía de lejos, decía, aguas. O sea, ustedes saben de dónde vienen las aguas. No. Claro, la gente que cuando se acababa pues no tenía donde la mica de la abuela. La mica de la abuela pues tenía que botar en algún lado y eso no, ¿dónde lo botaba? A la calle. Pues, aguas, y la gente se corría para eso. Pero fíjense qué generó eso desde el punto de vista del poder. ¿Qué generó eso desde el punto de vista del poder? Pues como hoy yo tenía que establecer normativamente, y estamos hablando desde el siglo XVI, desde siempre, alguien que dijera, oiga, no puede sacar a la hora que quiera. Y no hoy nos dicen que la basura tiene que estar los lunes a las 8 de la noche, no es que eso es antes. Claro, ¿qué es lo que cambia? El tamaño, la cantidad, la técnica. Pero el problema de fondo es el mismo porque el ser humano no ha cambiado. Cambia la cantidad. ¿Sí? No, de hecho, uno de los problemas justamente desde Platón del tamaño de la ciudad era por el tema de salubridad, porque justamente con una ciudad de 5.060 habitantes, pues el tema, de hecho, cuando uno mira la historia de las ciudades griegas, las ciudades griegas no tenían baño dentro de la misma casa, sino que la gente hacía sus heces afuera en la ciudad, sino que como la ciudad no era muy grande, pues la gente podía caminar 5 minutos y ya estaba a las afueras de la ciudad para ir al baño. Claro, no. Pero, En Versalles el primer inodoro, creo que estuvo en Versalles, ¿no? Sí, pero no había durante mucho tiempo. ¿Ustedes tienen más tinto acá o no? Sí, sí, Entonces la ciudad empieza a crecer de tamaño a la medida que empieza a generarse todos esos mecanismos para poder llevar todo eso. Por supuesto, y permite mayor crecimiento. Lo que pasa es que entre más gente, más problemas. Acuérdense, el producto de Bogotá llega a principios del siglo pasado. O sea, y eso cambia la forma. O sea, miren, ¿qué es lo que cambia en la ciudad del siglo XX? Aparición de la electricidad. Una vez yo puedo salir de noche. O sea, no, imagínense lo que es una ciudad donde yo no tengo que salir para ir al baño. Los solares son necesarios. Una vez yo tengo esa ciudad donde hay baño interno. Fíjense cómo cambia la morfología a la medida que un solo invento. El mundo hoy es muy pequeño. ¿Por qué? Por los aviones. Antes el mundo era enorme. Yo soñaba de una manera distinta. Los carros cambian todo. Nos cambian la forma de percibir el mundo. Y vamos a ver cómo se refleja eso en la ciudad. Que es un poco la premisa, y nosotros creo que nos va a bastar un poquito porque creo que ya vamos voladísimos. Ya puedo aportar una cosa, digamos que es un tema de, tú mencionas el tema del tamaño, el crecimiento demográfico, digamos que tiene una gran incidencia en las ciudades y lo afecta de manera negativa, por eso te entendí. Pero digamos que antes de la conquista y de que se viniera todo esto, había aquí poblaciones grandísimas, imperios grandísimos. Hasta 1 millón de personas. Exacto, y no por la cantidad de tamaño de la población, digamos que eso. Tenían problemas. Pero no es proporcional a eso, no necesariamente. No necesariamente, lo que sí quiero decir es que la pregunta es cómo recibe la ciudad los cambios demográficos. O sea, si hay una reflexión a hacer, no necesariamente digo, no es una relación de causalidad necesariamente, pero sí es un elemento a tener en cuenta. Si yo no, y también lo estábamos discutiendo hoy, un poco de los determinantes del urbanismo hoy, ¿será que es razonable que una ciudad como Bogotá tiene un problema caso a caso con el proceso de integración del M19? De toda la gente que queda en el M19, que lo mismo, proceso de paz, el M19, la ciudad nunca lo recibió. Nunca lo recibió, caso a caso, sigue con los problemas sociales graves que tiene. Es decir, no tener en cuenta esa nueva integración de población, ese cambio poblacional que se genera a partir de un fenómeno de violencia, es una barbaridad porque es al 40 o 50 años que yo veo el resultado. Entonces, el cambio demográfico, la transformación de la demografía, yo creo que se incide. Ahora, no es el único determinante. Están determinantes ambientales, están determinantes económicos, no sé, científicos, técnicos, que hacen que la ciudad sea distinta. Fíjense lo que ha pasado en ciudades donde la gente se va porque no hay trabajo, porque la ciudad tiene que recomponerse, otra vez volviendo a situaciones un poco más locales.
¿Qué le pasó a Bogotá con la cantidad de gente que llegó? La cifra siempre se me escapa, pero ¿cuánto creció Bogotá entre principios del siglo XX y finales del siglo XX? Creo que en habitantes de 500.000 pasamos a 7 millones. a 7 millones. En las mismas 100 años, solo 100 años. ¿El ordenamiento del territorio reaccionó adecuadamente a esa realidad? Difícilmente. Pues fíjense que buena parte de los problemas que apareció ahí, pues la policentralidad, si uno se puede llamar de esa manera, la aparición de una cantidad de centros. Entonces, si uno vive en Restrepo, allí de todo. Si uno vive en Unicentro, ¿quién sale? Los que viven en Unicentro, ¿quién sale aparte de que tengan que trabajar acá? El domingo, fin de semana, de su zona de confort. Nadie. Los que viven, todo el mundo va porque además aquí funcionamos alrededor de los centros comerciales. En Colombia callejear es ir a un centro comercial y funcionar como una lavadora, ¿no? Uno va pues, eso es callejear, es ir a un lugar privado. O sea, es ir a un lugar no solamente cerrado, privado. Seguro. Claro, seguro lo que uno quiera, pero es privado. O sea, no es espacio público. Pero bueno, sigamos. A ver, entonces, fíjense que desde esa lógica, aparición de ese concepto económico, político, que es el liberalismo. Poco Estado, mucha propiedad. ¿Qué se genera ahí? Bueno, con la obligación de crear ciudades y un gran, ¿cómo decirlo? Megalomanía. Las ciudades requieren siempre megalomanía. O sea, uno necesita megalómanos. No nos caen bien, pero las grandes ciudades se han hecho con gente que tiene una visión de grandeza. Osborne. Exactamente, y hacia aquí uno podría decir que más se acerca a Ramos Pinilla, ¿no? Porque hizo grandes graves problemas urbanos de salubridad porque la ciudad va creciendo, la industrialización nos lleva a graves problemas de salubridad, mucha especulación inmobiliaria, lo que hace que las personas que antes vivían dentro de las ciudades, en barrios casi que obreros dentro de las ciudades, al menos en las ciudades europeas, van a tener problemas de dinero, van a tumbar las casas, mucha expropiación. Que tampoco nace en el momento liberal con respecto a la propiedad privada, nace la primera norma de expropiación que yo conozco, es en 1251. O sea, es bien viejo. Y hay una respuesta intermedia, unas grandes obras urbanas. Fíjense que la idea de grandeza, la idea de las guerras, ganamos un poco, le ganamos el ser humano aparece como el gran héroe de la historia, y eso hace que tengamos que monumentos. Muchos monumentos. Las ciudades en sí mismas se vuelven monumentos. Claro, muchos se lo roban a países principalmente africanos, la India, y un poquito a nosotros. ¿Ah? Pues sí, a nosotros también. Es decir, perdón, Sí. yo digo algo, es que antes, o sea, se arrancan las posiciones de la colonia, ¿sí? Desde la época colonial, Ajá. pero aquí había un urbanismo también y había un plan Totalmente. no tan formal de urbanismo, porque es que acá pues estaban los muiscas, más abajo los ingas, y eso estaba conectado, había algo que llamaban los chasquis, y ahora cantidad de Totalmente. Tahuantinsuyo, que era todo o sea, era la nación de los pueblos andinos, que estaban pues los incas, pero como ellos también eran un imperio, ¿cierto? Había una conexión, y si había un plan, había 4 suyos, 4 puntos, y eso correspondía con una cosa astronómica. No lo desconozco, solamente que pues, para efectos de centro histórico, pero tiene toda la razón. O sea, pero fíjense que va a mi punto. A mi punto es, toda ordenación del territorio obedece a una respuesta racional. Que no sea la racionalidad que tiene... La racionalidad europea, ¿qué es? No digo racional. Es decir, hasta las chozas. Cualquier proceso de consolidación de sedentarismo obedece a una respuesta racional, cualquiera. Sí. No estoy diciendo que sea mejor o peor, al contrario, si uno mira por ejemplo el urbanismo, en México es evidente, la respuesta urbana de América Latina fue mucho, digamos, tuvo mucho que ver con lo que existía antes. Ahora, ¿cuál fue el problema? El enfoque que se le dio. Aquí se le dio un enfoque, hasta el 91 en todo caso, de reducción de pueblos indígenas. Es decir, civilicemos. A ver, cuando no los queríamos matar. Esa era esta. Pero básicamente uno puede hacer una correlación entre los lazaretos y los resguardos indígenas en la regulación del siglo XX. O sea, si uno ve la historia, está muy regulado siempre de la mano. Regulación de lazaretos y reducción de pueblos indígenas. Entonces, básicamente, eso está los indígenas como leprosos. Lo que es ideológicamente terrible. O sea, y hay cambio de paradigma tan tremendo en la Constitución del 91. ¿Listo? Sí. ¿Qué quiere decir reformas interiores? ¿Dónde? Cuando uno liberal dice Sánchez que reformas interiores. Las ciudades, entonces ¿yo qué hago? Necesito tener esta autopista tiene que pasar, esta vía tiene que pasar por acá.
paso en la vía. Es interior a la ciudad. Sí, todo pasa en el interior de la ciudad. O sea, digamos que la idea es crear esas grandes autopistas, esas grandes vías internas, majestuosas. Hay cierto grado de megalomanía, de nuevo, que obedece a que le ganamos a los reyes. Sin embargo, pues los reyes también tenían el rey solo, pues es una evidencia de eso. Digamos que hay una continuidad muy evidente en ese tema. Pero bueno, sí cambia de lógica. Estamos hablando de un Estado liberal, de un Estado de derecho, las normas son lo relevante, hay autoridades locales, se crean los planes, ciertos planes de urbanismo. La planificación de la ciudad se vuelve muy importante y Haussmann probablemente es quien, al menos en Europa, lo llevó al grado máximo. No solamente grado máximo, sino con un elemento esencial. Me dice, la propiedad es absoluta, yo puedo hacer lo que quiera con mis bienes, pero solo puedo construir como si estuviera en un condominio. ¿No se dan cuenta que ustedes van a un condominio solamente por construir 3 tipos de casas? Eso fue lo que hizo Haussmann. Solo 3 tipos de casas. Y hoy estamos discutiendo si eso es válido para, por ejemplo, las casas del Centro Histórico de Copayanes. Es decir, que pueden construir de una manera distinta a la arquitectura. Claro, no somos eso, es como lo que decía Piero de las antigüedades recién envejecidas. Bueno, la ciudad colonial recién necesita, que los Villadera más o menos, la parte pedrada, pues eso lo hicieron en los años 80. Bueno, luego sí. Claro. Este momento es interesante porque yo siempre veo una diferencia y ha sido justo entender entre el ordenamiento territorial y el urbanismo. Digamos que yo sí ¿Hay una diferencia? en algo tengo claro la diferencia, Sí. pero siento que Ultramarán, como usted está poniendo el título ahí, y Sí. después esas dos concepciones que no conocía también de urbanismo liberal y urbanismo Y eso que no ha llegado al urbanismo social. siento que usted está mezclando cosas que tienen que ver con Sí. el ordenamiento y cosas que son propias del urbanismo. Sí. Y sería chévere tratar de entender hasta qué